porque lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, no es religioso en el sentido tradicional y definitivamente no fue hecho para agradar a las instituciones. Esto es una invitación peligrosa, de esas que, una vez aceptadas, ya no permiten volver al punto de ignorancia cómoda en el que vive casi todo el mundo. Durante siglos, te enseñaron a rezar, a bajar la cabeza, a pedir, a suplicar, a negociar con lo invisible como si siempre estuvieras en deuda, siempre en falta, siempre esperando permiso. Y quizá hiciste todo bien, las palabras correctas, el tono correcto, la fe correcta. Pero, en algún momento, algo empezó a fallar. El silencio respondió más fuerte que cualquier amén. La sensación de que tus oraciones chocaban contra un techo invisible comenzó a repetirse, y nadie supo explicarte por qué. ¿Y si el problema nunca fuiste tú? ¿Y si el problema es el método? Porque existe una diferencia fundamental, casi obscena de lo ignorada que ha sido, entre rezar y llamar. Rezar presupone distancia, llamar presupone origen. Rezar te coloca como alguien que espera ser escuchado. Llamar te coloca como alguien que ya está conectado. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que la realidad responde. Lo más perturbador es esto. Cuando observas con atención los relatos más antiguos, sin el lente del miedo y la culpa, te das cuenta de que Jesús no operaba desde la súplica. No se arrodillaba ante la realidad esperando misericordia. Se posicionaba, reconocía, hablaba como alguien que sabía exactamente quién era y de dónde venía. Pero aquí es donde las cosas se vuelven todavía más extrañas, porque este tipo de conciencia no es solo espiritual, es subversiva, desmantela jerarquías, vuelve innecesarios a los intermediarios, amenaza sistemas enteros que dependen de seres humanos olvidados, fragmentados y arrodillados. Y por eso, con el paso del tiempo, esta forma de operar fue suavizada, simbolizada, diluida, hasta convertirse en algo inofensivo. Lo que quedó fue la oración como petición y el olvido como norma. Tal vez estás aquí porque, en algún nivel, ya sentiste que existe algo más allá de pedir, algo más allá de lo esperado, algo que no depende del merecimiento sino del recuerdo. Y si eso es verdad, entonces este video no es entretenimiento, es un detonador, porque después de que entiendes lo que Jesús realmente hacía y por qué ciertos sistemas odian que descubras esto, la pregunta deja de ser ¿esto es real? Y pasa a ser mucho más incómoda. ¿Estás listo para dejar de implorar y empezar a llamar? Ahora, vamos a entrar. Imagina intentar abrir una caja fuerte digital llorando frente a ella, suplicando, prometiendo que serás una mejor persona si se abre. Suena absurdo, ¿no? Una caja fuerte no responde a la emoción ni a la desesperación, responde al código correcto. Aún así, eso es exactamente lo que la humanidad aprendió a hacer con lo divino, tratar la realidad como si funcionara por lástima, cuando en realidad opera por sintonía. El problema no es rezar, el problema es cómo fuiste condicionado a rezar. Desde temprano la oración fue moldeada como un acto de sumisión psicológica, cabeza baja, cuerpo contraído, voz interna de escasez. Por favor, si es tu voluntad, si lo merezco. Esto crea un patrón neurológico claro. Te colocas por debajo, separado, distante de la fuente que dices buscar, y todo en el universo responde a la posición que ocupas internamente. Textos antiguos que quedaron fuera del canon oficial ya señalaban esto con precisión quirúrgica. Para las tradiciones gnósticas, el mayor pecado no era el error moral, sino el olvido de quién eres, de dónde vienes y de la autoridad que llevas dentro. Cuando oras como un mendigo espiritual, refuerzas exactamente ese olvido, y el sistema que gobierna este mundo depende de ello para seguir funcionando, porque este mundo no es neutral, está estructurado, y toda estructura necesita energía para sostenerse. Emociones como el miedo, la culpa y la sumisión son combustibles extremadamente eficientes. Una humanidad arrodillada es predecible, controlable y silenciosa. Una humanidad que recuerda no lo es. Por eso, en los relatos más desconcertantes, Jesús no se comporta como un suplicante. Antes de actos considerados milagrosos, no hay desesperación, no hay negociación, no hay imploración, hay reconocimiento, hay certeza, hay mandato. Él no pide que la realidad cambie. Actúa como alguien que sabe que la realidad responde. Pero antes de que tu mente intente rechazar esto como herejía o exageración, observa tu propia experiencia. ¿Cuántas veces oraste con intensidad y saliste exactamente igual que como entraste? El alivio momentáneo existe, pero el cambio estructural no.
Esto no ocurre porque no seas digno, ocurre porque estás usando el lenguaje equivocado para el tipo de sistema en el que estás inmerso. Y ahora viene la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Si rezar como petición mantiene todo igual, ¿por qué este modelo fue tan agresivamente preservado a lo largo de los siglos? ¿Quién se beneficia de una humanidad que pide, pero no llama, que implora, pero no recuerda? Sostén esa pregunta, porque cuando empezamos a observar el comportamiento real de Jesús, no el símbolo, no la institución, sino el hombre en un estado de conciencia expandida, algo comienza a revelarse, y ahí es donde el juego cambia de nivel. Ahora necesito preguntarte, ¿sabías que existe una técnica mental prohibida, revelada en un capítulo oculto de la Biblia, que líderes mundiales y celebridades utilizan para manifestar sus deseos y controlar su propia realidad, y que la Iglesia intentó censurar este conocimiento durante más de 1500 años porque activa áreas de tu cerebro que jamás imaginaste usar? Hoy, estudios científicos demuestran que esta técnica realmente provoca cambios específicos en los patrones de actividad cerebral, lo que confirma su eficacia. Así es, todo esto fue revelado recientemente y varias personas ya están teniendo acceso a esta técnica secreta y quedando impresionadas con los resultados que están logrando. Como este contenido es sensible y ya fue censurado en el pasado, decidimos explicarlo todo en un video completo publicado en nuestro propio sitio web. Si deseas descubrir más sobre este poder mental oculto, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. Existe una razón incómoda por la cual casi nadie habla abiertamente de cómo Jesús realmente operaba, no el Jesús simbólico, domesticado, convertido en estatua y doctrina, sino el Jesús funcional. El hombre está en un estado de conciencia activa. Cuando observas atentamente los evangelios, sin el filtro de la culpa y el miedo, algo salta a la vista con una fuerza casi perturbadora. Él no rezaba como alguien que pide permiso, hablaba como alguien que reconoce autoridad. Antes de que Lázaro saliera del sepulcro, no hay súplica, no hay un «si es tu voluntad», hay una afirmación en pasado. Yo sé que ya me escuchaste. Fíjate en la estructura. No es esperanza, es una constatación. El evento aún no se ha manifestado en el plano material, pero internamente ya está resuelto. Esto no es fe ciega, es alineación con una capa de la realidad donde el resultado ya existe, y es aquí donde el código empieza a aparecer. Jesús no intentaba convencer a Dios de nada, no buscaba atención, operaba desde una conexión que nunca fue interrumpida. Lo que hacía no era un ritual religioso, era una activación, un llamado. Como alguien que marca un número directo, no pasa por un operador, no explica la historia, no suplica prioridad, simplemente llama, porque sabe quién está del otro lado de la línea. Este detalle lo cambia todo, porque cuando pides, afirmas separación, cuando llamas, afirmas el origen. Y los sistemas de control siempre han trabajado para borrar esa distinción, no por casualidad. Las enseñanzas más peligrosas fueron diluidas, simbolizadas o clasificadas como herejía. Un ser humano que recuerda no se arrodilla, se posiciona, y eso es inaceptable para cualquier estructura que dependa de la obediencia inconsciente. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas, porque Jesús no estaba haciendo milagros en el sentido sobrenatural que te enseñaron. Estaba restaurando estados, corrigiendo distorsiones, como alguien que entiende el funcionamiento interno de un sistema corrompido y simplemente reaplica el código original. Donde había enfermedad, no creaba sanación, quitaba la interferencia. Donde había muerte simbólica, reactivaba el flujo. Esto explica por qué no se impresionaba con la autoridad política, con los templos o con los intermediarios. Hablaba directo desde la fuente, y mientras más observas, más claro se vuelve. Lo que fue vendido como humildad extrema era, en realidad, precisión absoluta. No negociaba con la realidad, la llamaba al orden. Y quizá la pregunta más incómoda sea esta: si todo esto estaba tan explícito en los relatos, ¿por qué casi nadie lo percibió? O mejor aún, ¿por qué casi nadie fue autorizado a percibirlo? Porque enseñar a alguien a llamar es liberarlo. Enseñar a alguien a pedir es mantenerlo dependiente, y la dependencia siempre ha sido más rentable que la conciencia. Tal vez por eso has sentido, a lo largo de tu vida, que algo estaba fuera de lugar,
que repetir palabras memorizadas nunca trajo el cambio profundo prometido. No es una falla tuya, es el método equivocado. Estabas usando súplica donde debía haber reconocimiento, emoción donde debía haber estado, y ahora que esta fisura ha empezado a aparecer, algo dentro de ti ya lo sabe. Si Jesús no rezaba, ¿qué era exactamente lo que accedía cuando llamaba? ¿De dónde venía esa autoridad silenciosa que no necesitaba justificarse? ¿Y por qué ciertos sistemas harían todo lo posible para que tú nunca hicieras lo mismo? Sostén esa sensación, porque cuando entramos en el entendimiento de lo que es la mónada y de quién realmente responde cuando llamas, la resistencia comienza a aparecer, y eso, curiosamente, es una muy buena señal. Existe un nombre antiguo para aquello a lo que Jesús accedía cuando llamaba en lugar de rezar. Un nombre que fue eliminado de los púlpitos, diluido de los textos y ridiculizado cada vez que reaparecía fuera de control. Los gnósticos lo llamaban la mónada, no como un dios distante, sino como la fuente indivisible de todo lo que existe, el punto cero, la conciencia antes de la fragmentación. Y aquí está el detalle que cambia el juego. La mónada no está fuera de ti, está recordándoles a sí misma a través de ti. Por eso el llamado funciona, porque no es una comunicación entre dos seres separados, es un reconocimiento interno. Cuando llamas, algo en ti responde de inmediato, y esa respuesta antecede a cualquier cambio externo. El problema es que ese recuerdo activa un conflicto, porque este mundo, tal como está estructurado, no fue diseñado para humanos que recuerdan. Las tradiciones antiguas hablaban de los arcontes como administradores de este sistema, no monstruos con cuernos, sino inteligencias reguladoras de la materia, de la repetición y de la inercia. No necesitan atacarte, solo necesitan asegurarse de que nunca recuerdes quién eres. Y para eso usan la herramienta más eficiente que existe, la distracción, el lenguaje y la identidad falsa. Desde temprano te enseñaron a definirte como cuerpo, nombre, historia, trauma y expectativa. Todo eso es interfaz, personaje, pero no es el operador. La mónada no se comunica con personajes, responde a la chispa que no nació y no puede morir. Y a esa chispa solo se accede cuando el ruido cae. Aquí es donde las cosas se vuelven peligrosas para el sistema, porque en el momento en que dejas de pedir y empiezas a llamar, sales de la jerarquía. Dejas de verte como una criatura intentando agradar a un creador y comienzas a operar como una extensión consciente de la fuente. Esto no es metáfora, es un estado interno, y los estados internos moldean la realidad de forma mucho más profunda que las palabras, pero existe un precio. Siempre lo ha habido. Cuando alguien comienza a alinearse con la mónada, la realidad responde con resistencia, no porque estés equivocado, sino porque estás desalineado del patrón dominante. Viejos patrones emocionales emergen, las dudas aparecen de la nada, sensaciones de culpa, miedo o ridículo intentan arrastrarte de vuelta. Esto no es un fallo espiritual, es fricción sistémica, es la guerra invisible ocurriendo en el único campo donde realmente importa, tu conciencia. Los gnósticos lo sabían, por eso decían que la salvación no venía de la fe, sino de la gnosis, el conocimiento directo, vivido, imposible de desaprender. Una vez que sientes la mónada como presencia interna, no como concepto, algo se rompe. Puedes incluso seguir viviendo en este mundo, pero ya no perteneces completamente a él. Y tal vez por eso este conocimiento fue tan combatido. Un ser humano que recuerda no es predecible, no es fácilmente manipulable, no necesita intermediarios, promesas futuras ni amenazas eternas. Se mueve desde un eje interno que no puede ser confiscado. Y ahora que ya sentiste esta idea resonar, no solo en la mente, sino en el cuerpo, la pregunta deja de ser teórica, se vuelve íntima. ¿Qué sucede cuando dejas de vivir como fragmento y comienzas a operar como origen? ¿Qué cambia cuando el llamado no nace de la necesidad, sino del recuerdo? Tal vez la verdadera pregunta sea otra. Si este conflicto interno ya comenzó, ¿cómo atravesar esa resistencia sin retroceder? ¿Cómo sostener el estado cuando la realidad intenta jalarnos de vuelta al viejo papel? Es exactamente ahí donde la práctica se vuelve inevitable, y es ahí donde casi nadie logra seguir adelante. Existe una razón por la que este método nunca fue enseñado abiertamente, no porque sea complejo, sino porque es demasiado simple, y la simplicidad es peligrosa cuando desmonta siglos de control.
Lo que Jesús hacía no exigía templos, intermediarios ni fórmulas largas. Exigía estado, y el estado es algo que nadie puede darte, ni quitarte, cuando aprendes a acceder a él. Los arcontes no odian los rituales, les encantan. El ritual crea repetición mecánica. Lo que odian es la presencia consciente. El método de Jesús comienza exactamente ahí. Silencio interno real. No el silencio forzado de quien lucha contra los pensamientos, sino el silencio de quien les retira la energía. Los pensamientos siguen surgiendo, pero tú no entras en ellos. Observas, y cuando observas, algo se desplaza. La conciencia sale de la superficie y comienza a descender. La mayoría de las personas vive atrapada detrás de los ojos, en el ruido constante de la mente. Jesús operaba desde otro centro, un lugar más bajo, más denso, más estable, el pecho. Ahí el cuerpo deja de reaccionar y comienza a emitir. Cuando la atención desciende a ese centro, algo cambia biológicamente. El ritmo se desacelera, el campo se organiza, y es en ese punto donde el llamado se vuelve posible. Pero aquí viene la parte que los arcontes realmente odian. No pides nada, reconoces. Reconocer que la conexión ya existe. Reconoces que no hay separación real. Reconoces que el estado que buscas no está en el futuro ni está condicionado al merecimiento. Ya está disponible como potencial. Jesús no decía, haz que suceda. Actuaba como alguien que sabía que ya estaba sucediendo en otro nivel. Ese es el método. Reconocimiento, autoridad interna, comando silencioso. No es fuerza, no es emoción, es tranquilidad. Y cuando ese estado se estabiliza, la realidad comienza a reaccionar. No siempre de la forma que esperas. A veces lo primero que cae son estructuras antiguas, relaciones, hábitos. Situaciones que parecían sólidas empiezan a agrietarse. Eso asusta. Y es exactamente en ese momento cuando muchos retroceden. Creen que hicieron algo mal, pero no lo hicieron. Solo están viendo al sistema defenderse. Los arcontes no aparecen como entidades externas. Surgen como pensamientos saboteadores. Esto es una locura. Te estás engañando. Nada cambió. Esa es la contraofensiva. Si te identificas con esos pensamientos, el estado cae. La señal se debilita, el viejo patrón regresa, pero si observas sin reaccionar ocurre algo extraordinario. El ruido pierde fuerza por sí solo. Así es como Jesús atravesaba la resistencia, no debatiendo, no justificándose, permaneciendo. El método exige una última cosa, quizá la más difícil: soltar. Después del llamado, no vigilas, no pruebas, no exiges resultados, porque exigir es volver al estado de petición. Soltar es confiar en la mecánica, no en el ánimo del momento. Es saber que la reorganización ya comenzó, aunque el escenario externo aún no muestre señales claras. Y cuando se alcanza ese punto, ocurre algo curioso. La ansiedad desaparece, la urgencia se va. Ya no necesitas que eso suceda. Y es exactamente ahí donde empieza a suceder. Este es el método que los arcontes odian porque te saca de la dependencia. Transforma la oración en alineación, la fe en estado, la espera en comando silencioso. No crea seguidores, crea operadores conscientes. Y ahora que conoces esto, aunque sea parcialmente, algo ya cambió, porque el conocimiento vivido no regresa al punto original. La pregunta ya no es si funciona, la pregunta es, ¿estás dispuesto a sostener el estado cuando todo intente jalar de vuelta al viejo papel? Esa elección no es dramática, es íntima, y ocurre en el silencio, no en las palabras. Tal vez ahora entiendas por qué nada de esto es cómodo, porque recordar nunca fue cómodo. Es mucho más fácil pedir que asumir. Es mucho más seguro implorar que sostener un estado interno que no depende de permiso. Pero después de todo lo que se dijo, algo se vuelve imposible de ignorar. No estás separado de la fuente que siempre buscaste. La distancia nunca fue real, fue enseñada. Jesús no dejó un método para ser adorado, dejó un estado para ser habitado. Y los estados no piden permiso, reorganizan todo a su alrededor. Cuando dejas de hablar con lo divino como si estuviera afuera, algo se alinea por dentro. Y cuando eso ocurre, la realidad comienza a responder, no como milagro, sino como consecuencia. Tal vez aún no sepas exactamente cómo aplicar todo esto. Está bien, lo importante es que la postura interna ya cambió. Ya no escuchas estas ideas como alguien que busca salvación externa, sino como alguien que reconoce algo antiguo, casi olvidado, pero extrañamente familiar. Eso es la gnosis en movimiento, no como concepto, sino como una sensación silenciosa de verdad. Y ahora la pregunta final no es religiosa ni filosófica, es íntima.
cuando el silencio surja, cuando el ruido baje, cuando sientas esa presencia firme en el centro del pecho, ¿volverás a pedir como antes? ¿O llamarás sabiendo que la línea nunca estuvo desconectada? La elección no hace ruido, pero lo cambia todo. Quiero agradecerte por haberte quedado hasta aquí, de verdad, porque este no es un contenido que se consume por simple curiosidad vacía. Quien llega hasta el final normalmente ya ha sentido, en algún momento de su vida, que algo no encajaba. Recuerdo con claridad la primera vez que tuve esa sensación. No fue en un templo ni en medio de una crisis. Fue un día común, sentado en silencio, cuando me di cuenta de que repetir palabras ya no me llevaba a ningún lado. Fue incómodo admitirlo, pero fue liberador atravesarlo. Tal vez tú también hayas pasado por algo parecido. Esa extraña impresión de que la respuesta no estaba afuera, ni en la súplica, sino en ese espacio silencioso que aparece cuando la mente finalmente se cansa de luchar. Ahí es donde todo cambia. No porque te vuelvas especial, sino porque dejas de disminuirte. Y cuando eso sucede, el mundo empieza a responder de una manera distinta, más directa, más honesta. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre la técnica mental que fue ocultada durante siglos y que permite desbloquear áreas de la mente relacionadas con el enfoque, la claridad y el control de la propia realidad. Ahora, déjame romper la cuarta pared por un segundo. Si este video tuvo sentido para ti, no cuesta nada darle like. Prometo que no activa ningún arconte escondido detrás de la pantalla. Comenta también qué sentiste al verlo. Leo más de lo que imaginas. Y suscríbete al canal, porque así el algoritmo entiende que este tipo de contenido necesita seguir existiendo y yo sigo aquí, sin tener que rezar para que eso pase. Y antes de irte, no ignores los 2 videos que están apareciendo ahí en la pantalla. No están ahí por casualidad. Cada uno profundiza una capa que hoy apenas se tocó por encima. Si algo dentro de ti sigue en silencio, curioso, atento, sigue ese llamado. A veces la siguiente respuesta no llega en palabras, sino en el video correcto, en el momento exacto.